Bueno amigos de YouTube, aquí les traigo el Soundcore Anker Motion Bone Plus. Aquí viene ya con sus altavoces que son de neodimio. Ya los retiré los tornillos, más que nada es un video corto, pero quería mostrarles lo que es la gran diferencia cuando tienes un imán de neodimio. Ahí estamos viendo, es un imán bastante pequeño, ya que estos imanes suelen tener desde 7 a 10 veces más magnetismo o más poder que uno de ferrita. Aquí está, es bastante ligero, no tiene nada de peso. Bueno amigos, nada más que aquí Anker nos está mintiendo, ya que en las especificaciones dice que contará con dos drivers de 30 watts RMS y dos tweeters de 10 watts RMS. Como pudieron observar aquí, la bobina es bastante pequeña, eso prácticamente no tiene nada que ver, pero ahí manifestó que son 30 watts. Puede ser que sea una jugada por parte de ellos para poder tener mayor potencia, ya que ese altavoz no se mueve mucho. Aquí está el tweeter, ahorita les voy a mostrar. Por lo tanto debe ser de 15 watts RMS. Bueno, ahí les estoy mostrando lo que es el interior. Pueden ver que es bastante pequeño el amplificador. La batería está en esta parte de aquí de abajo, algo muy pequeño, y es todo lo que traemos, no hay más que mostrar.